Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén todos bien. Ahí los panelistas me confirman si escuchan perfectamente. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos acá un feo y gris día en Buenos Aires y les agradezco ante todo el poder compartir este rato con nosotros, donde vamos a presentar una de nuestras soluciones. Sé que todos tienen su tiempo muy valioso, tenemos muchos inscriptos por suerte. Se ve que bueno, el tema interesa, entre los que se han anotado hay muchísima gente del sector de impuestos, también de finanzas, de compras y de sistemas, así que bueno, les agradezco mucho la presencia. Vamos a organizarnos un poquito, les voy a contar cómo se va a ir llevando adelante este webinar. Calculamos una hora de duración. Primero que nada les voy a presentar rápidamente y luego más en detalle a los que vamos a hacer esta presentación. Silvina Giannone es consultora del módulo de SAP, FI. José Luis Bocio, que es arquitecto de soluciones, y bueno, yo soy socio y director comercial de Abacus. Esta primera introducción va a durar unos 15 minutos a cargo de Silvina, donde les va a contar algo referente a la normativa que tiene que ver con apócrifas. Luego José Luis Bocio le va a contar cómo funciona la solución desde el punto de vista técnico, y yo les voy a hacer la demostración dentro del sistema. Luego avanzaremos con algunas cuestiones relativas a cómo se implementa esto en SAP, una sección de preguntas y respuestas, y por último una encuesta para que les vamos a pedir a aquellos que la quieran completar, que para nosotros es importante saber qué es lo que ustedes esperan como usuarios de SAP, ¿sí? Las preguntas por escrito las van a poder hacer durante todo el tiempo del webinar. Arriba, creo que arriba a la derecha hay un botoncito que dice preguntas y respuestas, Q y A, así que ahí las pueden hacer por escrito y nosotros vamos a buscar el momento para irles respondiendo. Bueno, vamos a presentarles un poquito más en detalle a Silvina. Un segundito. Bueno, Silvina Giannone es consultora certificada en SAP FI, es contadora pública y licenciada en Administración de la UBA, consultora y analista impositiva, tiene experiencia en implementación y soporte de SAP, de soluciones focalizadas en el área tributaria. Así que bueno, va a ser la responsable de esta primera parte de la presentación. Los dejo con ella. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su participación, ¿sí? Lo que voy a hacer en breve, voy a hacer una breve, digamos, introducción al tema de la base APOC. La definición básica de esta base es, digamos que es constituye una base de consulta pública de contribuyentes no confiables, considerados como tales por AFIP, ¿sí? La AFIP, digamos, conforma esta base de aquellos contribuyentes que a raíz de un análisis, fiscalizaciones internas, indicadores, los incluye en esta base de datos a la cual se accede en forma manual, ya sea en forma manual con la quit del proveedor del cual se pretende conocer, o bien se puede automatizar la consulta, como lo van a visualizar en la solución que se les va a exhibir en breve, ¿sí? Podemos pasar a la próxima presentación. Bien, ¿qué factores evalúa AFIP para categorizar un contribuyente como no confiable? Digamos que se basa en una serie de indicadores, básicamente inconsistencias en la relación entre la capacidad operativa, económica y financiera, es decir, hay contribuyentes que no poseen, no manifiestan una capacidad operativa para justificar un volumen importante de facturación o bien en la prestación del servicio.
Es decir, no tienen la infraestructura, digamos, para justificar esos movimientos o bien el personal necesario para prestar el servicio. De ahí lo que dispara, digamos, las fiscalizaciones internas y se focalizan, digamos, en todos en estos proveedores. Pasamos a la próxima. El acceso a la base de datos. AFIP posee un micrositio al cual se puede acceder mediante el link que seguramente lo deben conocer, como les dije, con la quit del proveedor. Esa base lo que contiene es una fecha, digamos, es una fecha donde AFIP determina desde cuándo considera el proveedor apócrifo y la fecha de publicación en la base, en la cual comienza a figurar el proveedor en la base. Pasamos a la próxima. ¿Qué operaciones se consideran apócrifas? Digamos, se pueden presentar comprobantes, facturas que parecen ser emitidas en legal forma, es decir, parecen facturas reales, pero los datos de los formularios se encuentran, digamos, adulterados. Eso lo van a poder corroborar cuando acceden a validar el CAE o CAEA del comprobante, que también AFIP provee un micrositio. La otra posibilidad es que se trata otro tipo de operaciones que se consideran apócrifas, son facturas que son emitidas en legal forma, pero se distinguen de las anteriores porque realmente la venta del bien o la prestación del servicio no existe. Que este caso, el segundo punto, digamos, lo que, digamos, más que nada hay muchos casos donde hay una cierta connivencia entre el receptor del comprobante y el emisor atento a reducir su carga fiscal en IVA y ganancias. ¿Podemos avanzar a la próxima? Controles que por normativa corresponde realizar y que AFIP provee de herramientas para hacerlo. La constatación del CAE-CAEA, donde vamos a validar la validez de los comprobantes de factura, ingresando todos los datos, la constancia de inscripción de AFIP, que tiene una validez mensual, la actividad declarada, para constatar que la actividad por la cual se contrata al proveedor se encuentra inscrita en AFIP, y la inclusión en base APOC. Podemos pasar a la próxima. En cuanto a la inclusión en la base APOC, el receptor del comprobante va a recibir una serie de indicios de que este proveedor se encuentra en la base. Por ejemplo, hay un servicio en nuestra parte al cual se accede con quit y clave fiscal, donde la AFIP detalla un listado de comprobantes observados, es decir, son comprobantes emitidos por ese proveedor que ya se encuentra en la base de datos, y digamos que es una invitación implícita al receptor del comprobante a rectificar sus declaraciones juradas de IVA y de ganancias, si es que computó esos comprobantes y si el receptor, digamos, tiene conocimiento realmente de esta situación. De lo contrario, dejará todo como está y en el caso de una supuesta fiscalización deberá defender, ¿no?, la validez de esos comprobantes con los recibos de pago, la bancarización de los pagos, las retenciones, los remitos por la entrega de mercaderías. Pasamos a la próxima. En cuanto al emisor, las consecuencias de ser incluido en la base de datos son la imposibilidad de obtención de constancia de inscripción. Cuando uno accede a la consulta de la constancia, lo que se va a encontrar es que la quit del proveedor se encuentra limitada y el motivo es justamente porque fue incluido a la base APOC. La otra imposibilidad del emisor del comprobante sería la emisión de comprobantes electrónicos. Se le va a impedir operar en cuanto a su facturación.
consecuencias que tiene, digamos, para el receptor del comprobante computar en sus declaraciones este tipo de comprobantes apócrifos. Puede ser pasible a una fiscalización. Serán impugnados los créditos fiscales computados de esas facturas, al igual que las deducciones de los comprobantes como gastos en el impuesto a las ganancias. Se le va a aplicar el concepto de salidas no documentadas. Y como sanciones, acá va a intervenir la ley penal tributaria y sanciones vamos a tener la evasión simple o agravada en función al importe, al monto involucrado, ¿no? De evasión. Y acá viene un tema importante que es el tema de la retroactividad. ¿Por qué? Porque en este caso el fisco se va a retrotraer, la impugnación de esos comprobantes se va a retrotraer desde el momento a la fecha que la AFIP considera a ese proveedor como apócrifo. Que lo que suele suceder es que lo incluye, lo determina muchos años para atrás con relación a la fecha de publicación a la base apócrifo. Acá es un tema importante, este tema de verificar la base de datos. Pasamos como conclusión, y a raíz de este riesgo latente, donde vamos a tener, en el caso en receptores de comprobantes, digamos, que actúan de acuerdo a sus buenos usos y costumbres y de buena fe, que puedan presentarse este tipo de situaciones donde en un futuro puedan disponer de comprobantes que sean observados por AFIP y de ahí tener que afrontar una fiscalización para defender la legalidad de esos comprobantes. Por eso es importante hacer uso de herramientas de control, como vimos anteriormente, que AFIP da una serie de herramientas que muchas veces los usuarios, por un tema de carga administrativa, se les dificulta o digamos que no las utilizan por una cuestión de tiempo. Cuándo y cómo realizar esos controles, en el caso de los proveedores al inicio de una relación comercial, cuando se les solicita toda la documentación para verificar la actividad, que el objeto social, digamos que no se exceda, las actividades que realiza el proveedor no se excedan a las que establece el objeto social en su estatuto, que la actividad que realiza el proveedor se condía con la actividad a la cual se encuentra inscrito en la página de AFIP, y de ahí el uso de la tecnología, en este caso adaptar los sistemas para facilitar esos controles, ¿sí? Como es el caso de la consulta a la base APOC. Sí. Bueno, Silvina, ¿algo más tenés para agregar o ya pasamos a lo siguiente? Pasamos a lo siguiente. Bueno, les voy a presentar ahora entonces para la parte técnica de la solución, ¿sí?, a José Luis Bocio. José Luis Bocio es arquitecto de soluciones SAP, es especialista en tecnologías de la información y la comunicación. Hace más de 20 años que está trabajando en SAP, tiene experiencia en gestión y implementación y soporte, con foco en SAP Basis, arquitectura y sistemas de información. Así que bueno, los dejo con José para que nos pase a explicar cómo funciona esto desde el punto de vista técnico. Bárbaro. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? No sé si se me está escuchando bien, si me confirman, José. ¿Te escucha bien? Gracias. Bueno, tratar de no aburrirlos, la parte técnica siempre es la parte aburrida, pero bueno, en que las características principales que tiene esta solución es la compatibilidad. Una de las primeras preguntas que nos hacen es: yo tengo un SAP que no es tan nuevo, que no pertenece a HANA, y quizás tenga 10 años de instalación, ¿lo puedo instalar? Sí, lo pueden instalar. La solución está pensada para que funcione con soluciones SAP NetWeaver tan antiguas como la SS5, que salió por allá en el 2004,
hasta las versiones más actuales de HANA. Otra pregunta bastante frecuente es, ¿tengo que conectar mi sistema SAP directamente o yo puedo utilizar SAP PI? Sí, pueden funcionar directamente con SAP PI o pueden conectarse directamente desde SAP por una función RFC, como lo hacen hoy, como cuando se conectan con AFIP. Otro tema bastante importante es cuando alguien plantea una solución, es la seguridad. Bueno, en este caso nosotros utilizamos una comunicación basada en SSL, que es una capa de conexión segura, lo que permite autenticar la identidad del servicio web al que se están conectando. Con esto, una analogía de esto es cuando entran a un sitio de internet, ustedes hacen una compra y ven que el candadito está cerrado o ven HTTPS. Bueno, acá funciona exactamente igual, garantiza un encriptado desde el SAP de ustedes hacia la base que nosotros publicamos de APOC. En el punto que habla de transparencia, la transparencia es una solución transparente para el usuario y automática. Con lo cual, como no agregamos procedimientos adicionales, el tiempo de capacitación de los usuarios se minimiza, porque intentamos agregarlo a los procesos actuales. Con respecto a la performance, está desarrollado en ABAP, la solución del backend, lo que estaría dentro de SAP de ustedes está desarrollado en ABAP, y sigue los estándares de performance propuestos por SAP, lo que garantiza un tiempo de respuesta óptimo y que no interfiera con ningún otro proceso. Y un punto bastante importante es la robustez. Nosotros hemos seleccionado para publicar nuestra base de APOC, que obtenemos, que vamos a ver ahora en un gráfico cómo la obtenemos, en un servicio web de Amazon, y integrándolo con las capacidades nativas que tiene SAP NetWeaver, lo que hace que dispongamos una solución íntegra, robusta y estable. José, si quieres cambiarme el slide. También ahora tenemos para ver características funcionales. Ya son no tienen que ver con la arquitectura, sino con la funcionalidad de la aplicación. En el primer punto vemos que, un segundo que me pongo acá, basta, me cambió yo la pantalla. Permite una actualización periódica de la base de datos APOC, en donde la información está disponible con una frecuencia diaria, o sea, todos los días está disponible el archivo que publica AFIP. Ustedes lo pueden generar en un shop de forma diaria o una vez por semana, cuando ustedes lo quieran. La forma de generar el shop es la misma forma estándar que se genera un shop en SAP. Contamos con un monitor que permite administrar a los contribuyentes considerados por AFIP como APOC y que además no solamente importa saber cuáles son los quits que son apócrifos, sino lo que más les interesa a ustedes es cuáles son que hacen match con los proveedores de ustedes. Entonces el valor agregado está ahí, que no solo tienen una lista de quiénes son apócrifos, sino además muestra si ustedes tienen alguna relación con ese quit. Con esa quit, si no, Silvina me va a retar si lo hago en masculino. En el monitor se pueden tomar diferentes acciones, desde ver el estado del proveedor, si lo podemos bloquear o desbloquear de acuerdo a lo que considere la empresa que quiera hacer con ese APOC que fue identificado, y podemos también analizar las operaciones que tenga relacionadas, porque si ya tenemos operaciones con un quit que vamos a bloquear, deberíamos saber qué va a suceder con las operaciones que tenemos. Con respecto a la eficiencia, este desarrollo permite llevar a cabo las tareas de actualización de la base de datos y notificaciones de novedades en forma automática. Cada vez que se detecte un quit que está dentro de APOC, va a notificarlo a la dirección de correos electrónicos, una o varias que ustedes decidan configurar. Con esto, al automatizarse, se elimina el error involuntario humano y la necesidad de procesos manuales. Y un tema que también quisimos separar, porque eficacia y eficiencia por general, la idea es que siempre vayan juntos. No tenemos lugar a error, porque lo que publica en AFIP va a constatar en SAP y en tiempo informa, porque va a ejecutarse por un shop sin intervención. José, si podemos pasar al gráfico. Bueno, esta es la parte que por lo general trata siempre de ser más aburrida, pero va a ser bastante sencilla.
Del lado, voy a hablar de la derecha hacia la izquierda, hay tres jugadores que aparecen acá. Aparece AFIP, aparece un servicio web que es una nube de Amazon y aparece el SAP de ustedes. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Bueno, AFIP todos los días, genera un archivo, bueno, tiene su consulta online, pero genera un archivo de texto separado por comas, en donde publica las novedades diarias en un archivo. Para poder ser consumido, lo que nosotros generamos fue un servicio web, está en Amazon. Diariamente ese servicio de Amazon va a leer los archivos de texto, esos archivos de texto se transforman en una base de datos, utilizamos una lógica para determinar, y no solamente quedarnos con los datos que publica AFIP, sino hacemos una comparación de cuáles fueron las novedades. Porque AFIP solo publica el dato del día, la novedad, pero no me dice cuáles son los de baja, cuáles son los de alta. Con lo cual nosotros mantenemos ese control y lo disponibilizamos para que el SAP, a través de un shop, ahí dice Remote Function Call, que es una RFC, que es una forma de conectarse hacia el exterior, a través de un shop, le generan una hora o le crean una hora de ese trabajo de fondo, va a ir a buscarlo y va a actualizar los datos en la base de datos de APOC. Al mismo tiempo, lo que primero van a tener con esta conexión es replicado lo que tiene AFIP, lo que tiene el servicio web y lo que tienen ustedes. Y luego el monitor de APOC se va a alimentar de esta base de datos de APOC y va a separar para mostrar y para poder trabajar con los proveedores que tienen ustedes en su base de datos. Por el momento, no mucho más, y cuando quieran preguntas sobre el tema, al final podemos aclarar lo que necesiten. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Ahora me presento yo mismo. Como al principio les dije, soy socio y director comercial de Abacus. Soy contador público, también especializado en sistemas de información, certificado en SAP, Finanzas y Controlling, también con más de 20 años de experiencia en la implementación y soporte de SAP, con foco en finanzas, localización argentina y facturación electrónica, principalmente de Argentina, y también hemos implementado para otros países de Latinoamérica. Vamos a ver por ahí la parte más interesante, que es cómo funciona esto en SAP. Veo que hay mucha gente que se sumó en los últimos minutos. No se preocupen que les vamos a compartir aquellos que nos piden la presentación. En realidad estos slides se los vamos a pasar a todos los que se hayan inscrito, y cualquiera nos va a poder preguntar de lo que se hayan perdido sin ningún tipo de problema. Bueno, voy a compartirles ahora otra pantalla diferente, que es la de SAP. ¿Sí? José, comentame si están viendo. Estamos viendo, y estás en SAP y estás dentro de SAP. Sí. Vamos a ir para atrás. Bueno, digamos, esta solución que estamos mostrando hoy es una parte integrante de una solución integral que tenemos para el módulo de impuestos, que nosotros la llamamos Abacus Fiscal Suite. ¿Sí? La solución que estamos mostrando no implica tener toda la solución completa, sino que es una solución independiente que, en el caso de que ustedes se interesen, podemos ir directamente a implementar esta solución. Entonces, dentro de lo que es la Fiscal Suite, tenemos el proceso de monitoreo de apócrifos. Y consta de este grupo de transacciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, a mostrarles es cada una de estas transacciones, que en realidad no son necesarias de estar utilizando de forma manual. Nosotros las presentamos de este modo para que ustedes vean cómo funcionan, pero la mayoría de estos procesos son automáticos, ¿sí? Y solamente ustedes van a recibir notificaciones sobre un evento considerado de importancia para esta solución. Pero bueno, vamos a verlo ahora manejándolo manualmente. Primero vamos a ver un test de conexión, que eso significa saber si el sistema, nuestro sistema SAP, se está conectando, como les mostraba José Luis Bocio en el gráfico anterior, con el web service, ¿sí? Que les va a permitir traer la información de apócrifos actualizada. Entonces, dándole clic al test de conexión, vamos a ver acá abajo un mensaje que dice que se pudo conectar
a el servicio web, ¿sí?, que va a traer los datos. Otra cosa que les quiero mostrar es la tabla de parámetros, ¿sí? La tabla de parámetros me va a servir para poder manejar fácilmente, sin que intervenga ni un programador, ni gente por ahí de sistemas o del grupo, ¿sí?, en la configuración. Por ejemplo, desde qué cuenta voy a recibir los mails. Acá obviamente están creadas cuentas de mail de nuestro equipo, ¿no? ¿A quiénes voy a enviar estos mails? ¿A quién puedo poner en copia? Acá puedo poner un montón de personas, o puedo poner al responsable de impuestos, o al responsable de finanzas, ¿sí?, o de compras. Eso en cada empresa se puede parametrizar del modo que sea necesario. ¿Cómo voy a componer el mail? O sea, ¿cuál va a ser el asunto? Estos textos contienen texto fijo y variables. Las variables son, por ejemplo, el número de quit, o el código del proveedor, o el nombre del proveedor, algunas fechas que aparecen dentro de la consulta. Entonces, podemos armar el texto del modo que querramos. Básicamente vamos a tener 4 notificaciones diferentes. Vamos a tener una notificación cuando un quit de la base de apócrifos encuentra un macheo con un proveedor de nuestra base en SAP como novedad. O sea, por ejemplo, un quit que fue incorporado hoy, estoy procesando la base y detecto que ese proveedor está trabajando normalmente con nosotros, entonces me va a llegar un mail y me va a decir, ojo, que el proveedor tal ha sido incluido en la base de proveedores no confiables, o de quits no confiables. ¿Está bien? Lo mismo cuando haya una baja, voy a recibir una notificación. Esta información no está en forma expresa en AFIP. Simplemente desaparece de la base. O sea, un quit que estuvo durante mucho tiempo incluido en la base, de un día para otro deja de aparecer. Nosotros internamente le agregamos un poco de inteligencia al proceso para que ese quit que desapareció, a nosotros nos quede constancia de en qué periodo estuvo publicado, ¿sí? O sea, cuando estuvo publicado, qué información tenía y cuándo dejó de aparecer en la base. Entonces, esa información también la vamos a poder manejar como para poder hacer con esa información después nosotros lo que querramos dentro de SAP. ¿Qué vamos a hacer con los macheos entre apócrifos y nuestra base de SAP? Se pueden hacer muchas cosas. Nosotros planteamos la solución desde este punto de vista, con una clave de bloqueo. Nosotros creamos una clave de bloqueo estándar en SAP. La clave de bloqueo es algo que existe en SAP, que puede, digamos, ponerse con el código de 2 dígitos que querramos y la descripción que querramos. Nosotros creamos la clave de bloqueo 98, que se llama bloqueo por inclusión en listado de apócrifos, ¿sí? Entonces, ese bloqueo sirve para ponerlo a nivel sociedad y a nivel organización de compras. Entonces, no voy a poder realizar operaciones si este proveedor está bloqueado, ¿sí? Si yo quiero cargarle una factura o hacer un pago y el proveedor está bloqueado, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Es una funcionalidad estándar de SAP, ¿está bien? Apoyada con este análisis previo que nosotros hacemos de los quits apócrifos. Y después, otra acción que vamos a tener es un aviso cuando quiero modificar un apócrifo o quiero crear un apócrifo. O sea, yo no sé qué es un apócrifo, hay un proveedor nuevo con el que vamos a trabajar, al momento de darlo de alta, me va a salir un pop-up en la creación del dato maestro estándar, que me va a decir que este proveedor está incluido en la base de apócrifos y que, bueno, nada, tengo que tomar una decisión respecto de qué hacer con ese proveedor. ¿Sí? Si la puedo crear igual, puede quedar bloqueado o no, pero la información, que es lo importante de toda esta solución, la van a tener. ¿Sí? Muchas veces son procesos descentralizados y está bueno, como primera medida, que ustedes tengan esa información al instante. Tengan en cuenta que la base de apócrifos se renueva permanentemente. Todos los días se incorporan, por lo que hemos estado monitoreando, 20, 30 quits nuevos, y también se dan de baja 5, 10, a veces ninguno. Entonces esa base se va incrementando día a día con muchos quits, ¿sí? Por último, esta fecha de operaciones, después vamos a ver para qué sirve, porque nosotros podemos generar desde el monitor un reporte
de qué operaciones hemos realizado con un quit apócrifo en determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, a partir de enero del 2020. Esa fecha es parametrizable, podemos poner en este parámetro lo que nosotros querramos. Bien, vamos a lo siguiente. Un segundo, por favor. Vamos a ir a la siguiente transacción. Nosotros, una vez que procesamos cada día, en fondo, esto es un trabajo totalmente automático que va a hacer el sistema, podemos entrar a mirar la tabla de apócrifos que tenemos en SAP. Esta tabla me está mostrando, ¿sí?, exactamente lo que está en AFIP en este momento, ¿sí? Entonces, no en este momento, sino a la última vez que lo hayamos procesado, ¿no? Porque, como les decía recién, esto es dinámico. Tenemos todos los quits, ¿sí?, que se encuentran en el archivo al momento de ese proceso. La condición de apócrifo, cuando, como les decía Silvina, es la fecha a la que AFIP retrotrae la información. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, un segundo que voy a ocultar acá. Por ejemplo, vamos a ordenar. ¿Por qué figura mucho como 1 de junio? Esta fecha de alta es la fecha del momento en que se procesó el archivo que ustedes pasaron a SAP. Entonces, nosotros iniciamos este servicio el 1 de junio, ese día se crearon todos los quits en la base y a partir de ahí, cada día estamos procesando un archivo nuevo donde solamente vamos a informar las novedades. Por ejemplo, las últimas 2 novedades que tenemos registradas son altas del 20 de junio. Pues yo lo ordené por fecha de alta. ¿Cuándo es baja? Baja será cuando el quit desapareció de la base. Si ahora ordeno por este campo de baja, de mayor a menor, también voy a ver que, por ejemplo, este quit desapareció de la base de AFIP el día 19 de junio. Entre el 13 de marzo, que fue publicado, y el 19 de junio estuvo publicado como apócrifo. Este quit debe haber realizado las gestiones necesarias, ¿sí?, para poder normalizarse en su operación. Pero durante 3 meses estuvo como apócrifo. Bien. Yo quería mostrarles primero este funcionamiento, o sea, cómo está la base, y ahora voy a hacer una actualización de la base que me va a traer los quits que se han agregado o dado de baja en los últimos días. Pero previamente vamos a ver el monitor. Si yo voy a ver el monitor, puedo acá hacer una selección limitada o no. Acá me va a traer todos los quits que, existiendo en nuestra base SAP, a su vez existen en AFIP. ¿Sí? Voy a tener el macheo del que hablaba José Luis Bocio entre mi proveedor y los datos que me están figurando en AFIP. Y este bloqueo, que significa que yo por prevención lo tengo bloqueado para que no haya operaciones con este quit. Desde acá mismo puedo hacer varias cosas, ¿sí? Puedo marcarlo y ver el bloqueo. Este es el bloqueo que nosotros generamos, ¿sí?, el 98 bloqueo preventivo APOC, para todas las organizaciones de compra y para todas las sociedades. Esto en cada empresa se puede definir de forma diferente, que es lo que ustedes quieren accionar en caso de tener esta solución. Después tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ver qué operaciones tenemos para alguno de los proveedores. A ver, surgió que este proveedor fue publicado y yo estaba trabajando con él, entonces quiero ver qué operaciones tengo, lo puedo ver directamente desde acá. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay que analizar qué riesgo se corre, qué deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, como bien hablaba Silvina, existen un montón de riesgos, por ejemplo, que tienen que ver con el crédito fiscal, ¿sí?, tanto en el IVA como, por ejemplo, en la declaración jurada de ganancias. Eso, bueno, hay muchos especialistas de impuestos acá y conocen cuáles son las implicancias de tener operaciones con un proveedor apócrifo. Entonces,
sabrán qué medidas tomar respecto de esta situación. También puedo decidir desbloquear un proveedor. ¿Por qué? Porque, bueno, evaluamos la situación, sabemos, no sé, que hay confianza, o sabemos que está encarando las soluciones para llevarlo adelante. El desbloqueo, o sea, la salida de la base de apócrifos, eso es una cuestión de decisión que pueden tomar. O sea, esto no es una funcionalidad rígida de ninguna manera, ¿sí? Simplemente es información para que ustedes puedan trabajarla. Pero bueno, yo si quisiera, desde acá mismo puedo desbloquear el acreedor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? De la forma que nosotros planteamos la solución, me va a estar avisando permanentemente que este proveedor es apócrifo y que no está bloqueado. O sea, yo voy a tener un mail todos los días que me va a decir, Alión Comunicaciones está en la base de apócrifos y no está bloqueado. ¿Sí? Después les voy a mostrar un texto de cómo está saliendo el mail, que es el que parametrizamos antes. Así que bueno, nada, la decisión acá, si está bloqueado, no me va a avisar nada y va a estar funcionando de acuerdo a lo que ustedes hayan definido. Todo esto lo puedo ver desde el monitor. Pero ahora vamos a agregar una actualización. ¿Sí? Estos días hubo novedades. Vamos a hacer la actualización. En este momento se está conectando, ¿sí? Por el web service mediante de la forma que mostró José Luis Bocio en el gráfico. Fíjense que tardó 5 o 6 segundos y me actualizó los registros, y yo ahora voy a leer nuevamente la tabla. Debería tener registros agregados. Antes me llegaba hasta el 20 de junio. Debería tener las novedades que haya habido entre el 20 de junio y el día de la fecha. ¿Sí? Acá tengo los quits que se agregaron con fecha de alta 23 de junio. Fíjense que son unos cuantos. Y asimismo es probable que también haya tenido bajas. Si ordeno por las bajas, antes tenía hasta el 19, se me agregaron todas estas bajas. Con todas estas novedades voy a recibir diferentes informaciones. Si yo ahora voy al monitor, fíjense que acá se agregó una baja y lo tengo bloqueado. ¿Sí? Entonces, este proveedor, con fecha 23 de junio, me van a avisar que, ojo, se dio de baja este proveedor y lo tengo bloqueado. Entonces, el sistema me va a decir que tome las medidas del caso. O sea, quizás yo decida evaluar, desbloquearlo, porque este proveedor nuevamente es un proveedor normal. Y asimismo voy a recibir, fíjense, vamos a ordenar acá por alta. Hubo 2 incorporaciones, ¿sí? Que me avisaron que este proveedor está incorporado y se ha bloqueado. Yo lo puedo decidir desbloquear o mantener bloqueado, ¿sí? Fue publicado con fecha 22 por AFIP y en mi sistema lo procesé el día 23. El envío de los mails, ¿sí? Va a estar también corriendo en forma periódica, eso lo define cada empresa, entonces voy a estar recibiendo mails con estas novedades. Y por último también, como una funcionalidad adicional que se las voy a mostrar ahora en la presentación. A ver un segundito que les voy a compartir otra pantalla. Esta es la estructura de los mails que me van a estar llegando. Estos son ejemplos ahora para no estar perdiendo tiempo por ahí. Los mails de SAP salen cada 5 minutos. Entonces lo tenemos parametrizado así. Para no perder tiempo les muestro cómo serían los textos de los mails. Me va a dar la información de cuál es el quit, a qué proveedor corresponde, ¿sí?
con qué fecha fue publicado. Entonces, bueno, ingrese a SAP a comprobar si existen operaciones con este proveedor. El texto como ustedes vieron, es parametrizable y se puede organizar y armar del modo que ustedes deseen. A ver, un segundito más. Este es un mail de baja, ¿sí? El mismo concepto, el proveedor desapareció de la base y nos está informando que desapareció. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de si yo ingreso a dar de alta o a modificar un quit que está en la base, que no existía todavía en nuestra base, me va a salir un pop-up que me va a decir, la quit del acreedor que está tratando se encuentra incluida en la base de apócrifos de AFIP. Se envía mail informativo al área responsable. Usted puede grabar el cambio, evaluar esta información antes de continuar. Entonces nos quedamos tranquilos que si del lado de compras, por ejemplo, están dando de alta un proveedor y nosotros tenemos actualizada la base de apócrifos, nos va a avisar sin necesidad de estar entrando a la página AFIP, consultar si está todo en condiciones. Tengan en cuenta que esto varía permanentemente. Entonces, podemos tener los papeles que nos envió el acreedor y en el interín ingresar en esta base. O un proveedor que fue dado de alta hace mucho tiempo, ¿sí? Y se incorpora a la base, también voy a tener la información por el otro lado, por el lado del monitor. Así que bueno, estas son más o menos las funcionalidades que tiene la solución. Vamos a abrir ahora la posibilidad de las preguntas que nos quieren hacer. ¿Sí? Veo algo en el chat. Tenemos una pregunta de Matías, si querés. Te la A leo. Si... Matías pregunta, ¿el proveedor se bloquea automáticamente ante el alta, pero ante la baja el desbloqueo debe ser manual? No, el proveedor, el ejemplo que vimos eran proveedores que nosotros ya teníamos bloqueados, ¿sí? No se bloquea automáticamente. Lo podemos hacer que se bloquee automáticamente si es una decisión de la empresa, ¿sí? O sea, nosotros recién hicimos un caso donde aparecieron dos que yo estaba probando antes de hacer la demo, entonces por eso estaban bloqueados, porque los había bloqueado. Entonces, ahora aparecieron y ya estaban bloqueados antes, pero no deberían bloquearse automáticamente. Ahí, si quieres, le agrego, el tema es de no bloqueo. ¿Por qué no bloquearlo automáticamente? Porque primero deberían definirnos qué tipo de bloqueo quieren, si lo quieren a nivel contable, a nivel compras. Claro, o sea, la Entonces, solución, todo lo que vieron es flexible. Si una empresa, por decisión propia, en forma, digamos, rígida, quiere, no, todo proveedor apócrifo, lo quiero bloqueado. O sea, entonces, listo, se hace el bloqueo automático. En otros casos, por ahí quieren decir, no, mirá, déjame analizar, por ahí es un error, no lo quiero bloquear, quiero ver, chequearlo con AFIP, ¿sí? A ver cómo está la situación. Tanto bloqueo como desbloqueo son manuales, muchas gracias. Acá me responde Matías, sí. En principio son manuales, se puede hacer en forma automática. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta oralmente, me avisa con la funcionalidad de levantar la mano o por el chat me avisa y le habilito el micrófono sin problema. Acá les muestro mientras tanto, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje que además del pop-up nos va a llegar cuando esté modificando o dando de alta un proveedor nuevo, donde dice, se ha creado, modificado el proveedor con el código de acreedor demo, que es el nombre, con quit apócrifo. Entonces, avisos vamos a tener permanentemente. Mientras, si alguno tiene alguna otra pregunta, nos la puede ir escribiendo o nos la va planteando. Les cuento cómo se implementa esto, ¿sí? Nosotros estamos lanzando esta solución, ¿sí? Primero en nuestros clientes actuales y también ahora lo estamos lanzando en
en todos ustedes. Todas las personas que están sumadas hoy en el webinar no son clientes nuestros, así que por eso les vuelvo a agradecer a todos al haberse sumado. Tenemos, digamos, como promoción, la queremos implementar hasta el 31 de julio en todos los que hayan asistido a este webinar, sin costo de implementación. O sea, esto se comercializa por el método de suscripción. Nosotros cobramos el servicio, ¿sí?, de la obtención automática de los datos de la base en forma periódica, en forma diaria, y también ofrecemos 30 días de prueba. O sea, pueden probar la solución sin ningún tipo de problema por 30 días para ver que realmente funcione bien. Así que, nada, lo importante de esto es el servicio que nosotros ofrecemos, de tener la información actualizada y poder hacer con esa información al menos lo que le mostramos en la solución. También podemos conversar si tienen otro tipo de situaciones. Además de esto, nosotros también ofrecemos complementos, como puede ser el chequeo de la constancia de quit de forma mensual, ¿sí?, la situación de revista de cada uno de los contribuyentes, y también lo que es la validación de los documentos de CAE y CAEA en forma automática con la AFIP. Entonces, sumando todas esos controles, ya tenemos un control más completo de la situación de cada uno de los acreedores. Yo les voy a ir abriendo, como para ir cerrando, una encuesta que me gustaría que puedan completar. ¿Sí? Se las voy a dejar disponible por unos minutos y escuchamos si alguno tiene alguna otra pregunta que hacer. Un tema que quizás no hablamos, José Luis, es tiempos de implementación. ¿En cuánto tiempo podemos ponerlo en marcha? Perfecto, te dejo a que lo comentes. Buenísimo. La conexión técnica no requiere demasiado, ya lo vimos en el gráfico. Si querés, José, ¿puedes retroceder al gráfico que teníamos? Dale. Ahí se los explico directamente desde ahí, va a ser más sencillo, porque seguramente cuando vuelvan a su trabajo va a venir el técnico y les va a decir, ¿y esto? Ok. En la parte de SAP requieren que su BASIS o su equipo técnico genere una conexión hacia el exterior, como hacen con AFIP, y eso es todo lo que requieren a nivel técnico para conectarse. A nivel de desarrollo, desde el momento que dicen, ok, queremos tener el servicio, necesitamos conectarnos al sistema de ustedes, al sistema de desarrollo, crear tablas, pasar unos códigos de unos programas y el sistema puede estar funcionando en menos de una semana, está funcionando para que lo puedan testear tranquilamente, sin apuro. La mejor forma de probarlo y ver la importancia de todo esto es usarlo. Y por ahí tienen la gran suerte de, bueno, lo ejecutan la primera vez y no tengo ningún apócrifo. Bueno, buenísimo. Es la felicidad. Es el estado de felicidad. El tema es, lo ejecuto la primera vez y tengo 14 apócrifos. Y eso es un problema. Pero bueno, nada, es siempre lo bueno también de todo este tipo de herramientas es siempre trabajar en forma proactiva y no reactiva. Reactiva, cuando sea reactivo, el AFIP ya nos va a enviar una notificación de pague, porque probablemente sea así, si nadie analiza cuáles son los apócrifos. Bueno, de la mala manera va a llegar de AFIP por la ventanilla diciendo usted nos debe dinero porque su proveedor no pagó. Y si son reactivos, bueno, siempre es bueno estar, sobre todo si tienen diálogo con ese proveedor, charlar con el proveedor, qué pasó, qué hacemos. Y como decía José Luis, si tienen una buena relación con ese proveedor, verán cómo yo continúa. lo que quiero sumar, que lo que hay que tener muy en cuenta es que el riesgo y el costo de la detección de ese riesgo por parte de la AFIP es muy alto. Digamos, llega a más de un 90% del costo de las operaciones que hayan tenido con esos proveedores. Entonces estamos hablando de, si bien es una eventualidad, es una gran cantidad de dinero que
que puede llegar a afectar la empresa, ¿no? Entonces, más hoy que todo está tan cruzado, ¿no? Porque ya tenemos IVA digital, o sea, tenemos la posibilidad de que AFIP detecte situaciones de este tipo es cada día más alta. Entonces, tener una herramienta que junto con otras, porque no es la única, nos vayan de alguna manera previniendo sobre ese riesgo fiscal, me parece que es algo importante para que evalúen. Bueno, nada, simplemente vemos que no tenemos preguntas. Y les agradezco a todos los que llenaron la encuesta, a los que no también, a los que estuvieron presentes y a los que tuvieron la intención de estarlo. La verdad que de todos los inscriptos que hubo, vinieron mucho más de la mitad, así que dentro de lo normal es bastante optimista. Entonces, quiero agradecerles por el tiempo. Los dejo. Cualquier cosa que necesiten, acá al final de los slides están nuestros medios de contacto. El mail es sencillo, zap@abacus.com.ar. Lo estamos monitoreando todo el tiempo. Por cualquier otro tema, no duden en contactarnos y que tengan todos un excelente día. Que les vaya muy bien.